Hola, hola, yo soy Rex y este es mi primer video formalmente aquí. Les dejé una cajita de preguntas en mi Instagram ahora que estuve empezando a tener como mucho movimiento por allá porque hice el ridículo en el perfil de Poesía en Voz Alta o El Chavo del Poesiclo. Primero que nada les ofrezco una enorme disculpa que soy terrible memorizando poesía. Ni siquiera mis poemas los tengo memorizados. Fue una oportunidad gigantesca para mí. Yo admiro mucho a la gente que hace difusión. Yo misma me he encargado de hacer difusión cultural y creo que es algo muy importante en nuestra sociedad para crecer en el mundo artístico. Aprecio muchísimo al Chavo del Poesiclo porque él obsequió un poemario mío en uno de sus videos. Igual si necesitan más información sobre lo que escribo o si quieren adquirir mi libro, está disponible en Editorial Ocelot. Ahora sí, vamos a responder las preguntitas que me hicieron en la cajita que les dejé por mi Insta, que es este. Y antes de muchas cosas, te invito a que te suscribas. Este es el primer video de muchos, entonces, porfis, suscríbete y activa las notificaciones. La primera pregunta de José es, ¿de dónde sacas inspiración? Creo que como poeta es muy difícil separar el yo autoral o yo persona del yo poético. Pienso que al menos el primer libro de un poeta casi siempre es acerca de esa persona. Mi inspiración fue mucho acerca de mi crianza, del estado en el que vivo, evidentemente de mis corazoncitos rotos, también mucho de la foraneidad. Adquirí mucha inspiración a través de esta experiencia de vivir yo sola durante la carrera, de explorarme a mí misma, de conocerme desde la herida, menos para mi primer libro y bueno, para mi poesía en general. La imagen autoral es una imagen como muy dolorosa, muy emo, muy triste. Y digo, sí soy todo eso muchas veces y se refleja demasiado en mi poesía. Entonces casi siempre mi poesía dolorosa está basada en inspiración que he adquirido a través del dolor. No solamente en el emocional, sino a veces también en el físico. Por eso en los talleres de poesía que imparto hablo mucho acerca de la somatización de las emociones. Vamos a la siguiente pregunta, que es de mi amigo Daniel. ¿Siempre tuviste presente la estructura y si no, cómo elegiste qué iba en cada sección? Para los que no saben, mi libro está dividido en dos partes, que es parte primera criadero y parte segunda matadero. Fue una situación un poquito complicada porque bueno, en realidad este seccionamiento que realicé para el libro fue ya hasta el último momento en el que me decidí que quería publicar. Hice como toda la curaduría, toda la selección de los textos que yo quería que salieran en mi primer poemario publicado y pues ya tenía como la temática más o menos. Dentro de esa temática yo decidí que quería como criadero, que en ese momento aún no tenía nombre, fueran poemas un poquito más como de formación y demás. Entonces busqué entre todos los poemas que ya había seleccionado para los del primer libro, los que tuvieran como un poquito más que ver con esta parte primigenia de mi vida como tal. En general, por ejemplo, todas las R's, la J, obviamente los que están dedicados a mi mamá o demás, pues evidentemente eran obligatorios en parte de crianza. Pero también existieron algunos que eran un poquito más ambiguos en cuanto a religiosidad o estas cosas. O sea, lo único que yo tenía claro era que quería, pues sí, que la primera parte fuera un poquito más de formación y que la segunda fuera esta parte que les explicaba como de la foraneidad, del estar sola, qué está pasando a partir de esa formación que ya hay en la primera sección. Fue como digamos, una especie de Tinder de cuál se va a la derecha y cuál se va a la izquierda. Un poco así, no lo tenía del todo claro que fueran criadero y matadero como tal. Los títulos se me ocurrieron ya un poquito más adelante en el proyecto del libro, pero sí tenía claro que quería que la primera sección fuera un poco más formativa. La siguiente pregunta es: quiero escribir, pero no sé cómo empezar. ¿Algún consejo? Yo siempre he dicho que es bien importante escribir todo lo que sentimos. Yo sé que suena súper cliché, pero empezar con un diario es muy buena idea para ejercitar el músculo creativo. Uno de los ejercicios que a mí me gusta para que mi escritura como que no se me aburre, la escritura de la cotidianidad. Yo estoy por la calle y voy anotando ideas como de cosas que veo, un cartel que se está balanceando con el viento, y me empiezo a imaginar como con qué palabras
horas de escribir y el movimiento del cartel o demás. Escribir de tu cotidianeidad, de lo íntimo de tu vida. Llevar un diario es súper importante porque te ayuda demasiado como a desarrollar un estilo de escritura y una conversación interna muy interesante. También te recomiendo muchísimo que te inscribas a talleres. Hay muchos talleres en línea que son gratuitos, o puedes buscar en tu ciudad si hay talleres colectivos, digamos, de escritura creativa, en los que se critican entre ustedes y demás. Creo que es un ejercicio excelente. O sea, siempre es bien interesante empezar a escribir porque es algo que de verdad tienes que ejercitar muchísimo. También lo que tal vez te sirva sea leer un capítulo de un libro que te guste mucho y reinterpretarlo. ¿Qué te hubiera gustado a ti que sucediera en lugar de lo que sucedió? La mejor pregunta del día de hoy es top 3 quesos favoritos. Me encantó esta pregunta porque la cajita decía que me gustaría como empezar a darme a conocer un poquito desde mi lado más literario, pero este tipo de preguntas me mantienen fresquita. Mi queso preferido yo creo que es, no sé, la verdad no sé muchísimo así como de quesos en general, de nombres y demás, pero el queso Gouda me gusta demasiado. Probablemente el queso Gouda. Me gusta mucho, es que este no lo van a conocer, me gusta mucho el queso ranchero que vende un señor por mi casa los sábados. Va a ser imposible, pero si vienen a mi ciudad y nos conocemos, me dicen, oye, tráeme a probar el queso que venden por tu casa los sábados, y con todo gusto. Y el tercero, yo creo que el queso de la fruta de León. Yo sé que ni siquiera se puede considerar queso y es la cosa más plástica posible, pero me encanta. La siguiente pregunta es ¿cuántos años tienes y a qué edad comenzaste a escribir? Yo tengo 25 años, acabo de publicar apenas el año pasado y empecé a escribir desde muy pequeña. La verdad es que siempre que me preguntan un poquito con respecto a el cómo empecé a escribir, pues no sabría decirles exactamente en qué momento me lo empecé a tomar realmente en serio, porque en la primaria a mí me encantaban estos concursos que hacían las editoriales escolares, Onda Norma y así, para publicar cuentiarios, y pues siempre mandaba como mis manuscritos de cuentos a esos concursos, pero realmente creo que nunca me publicaron. Luego desde la primaria más o menos escribiendo cuentos y demás. En la secundaria escribí demasiado fanfic. Son fanfics muy buenos y tuve un poco de éxito por allá en su momento en Wattpad. Tuve una novela muy apreciada por la comunidad Directioner. Desde los 8 años por ahí empecé a tomármelo un poquito más en serio con los cuentos que les menciono, pero así, full, escribir ya para publicar y demás, yo creo que hasta la universidad. La siguiente pregunta es, ¿te gustan los cómics? Me gustan bastante, la verdad soy un poco más fan del manga que del cómic como tal, pero en cómics me gusta demasiado cómo se está llevando, por ejemplo, Absolute Batman. Me gusta mucho la construcción como relacional entre Catwoman y Batman, la verdad soy demasiado fan de Batman. En cuanto a mangas, me gusta mucho Jujutsu Kaisen, me gusta Berserk, ya casi tenemos nuevos capítulos, y me gusta mucho Spider-Man. Esta pregunta me gusta mucho contestarla cuando tengo como presentaciones editoriales. Es, ¿en qué te inspiraste para la portada? Que la portada no me disgusta para nada, me encanta de hecho. Sin embargo, lo que yo buscaba al principio era que la portada fuera una Virgen Dolorosa, pero tuvimos como muchas dudas en cuanto a cómo se manejaban los derechos de autor, porque yo quería que fuera la fotografía de una escultura en específico de la Virgen Dolorosa. Entonces no sabíamos si los créditos iban como al fotógrafo o al escultor o demás, entonces no lo supimos manejar. Después mi editor Rodrigo sugirió esa pintura y me dijo, la podemos intervenir, y ya, simplemente splash de sangre, y fue exquisito. Ya después como que con la construcción que fuimos teniendo a partir de las presentaciones e investigación y demás, nos dimos cuenta de que la ilustración en sí representa como la pérdida de la inocencia, y R ha muerto. La verdad sí siento que es como un viaje muy de pérdida de inocencia o de esa crianza que luego termina en esa pérdida. Entonces quedó perfecta y pues la inspiración no fue del todo mía, pero quedó de perlas. Me encanta cuando me preguntan por cosas como diferentes a los libros, y la verdad yo soy muy fan de las películas, del cine. Creo que también son una fuente increíble de inspiración, de estética, de narrativa y demás. Y esta pregunta dice, ¿cuál es tu película favorita del cine mexicano? La verdad es que la tengo muy difícil porque me gustan muchas películas del cine de oro mexicano, pero yo creo que podría ser Macario. Me encanta.
es buenísima. Y como mención honorífica, Dos tipos de cuidado. Aquí me dejaron una pregunta que dice: ¿cuál consideras que es el mejor término para referirse a una mujer que escribe poesía? Pues aquí está como el debate de si decirnos poetisas o poetas. Honestamente yo sí prefiero mucho el término poeta, porque el término poetisa se usaba de forma despectiva, como achicando un poquito el talento femenino dentro del mundo de la poesía. Poeta me parece lo más correcto. La siguiente pregunta es de mi amigo Ballesta. ¿Crees que el proceso creativo es potenciado más por el dolor que por la felicidad? Como les decía hace rato, mi proceso creativo sí va muy de la mano con mis dolores emocionales y con ese sufrimiento sentimental, por así decirlo. Sí creo que hay procesos creativos que se alimentan más por emociones negativas, porque creo que son las que sentimos un poquito más a flor de piel y las que nos damos más tiempo de reflexionar, racionalizar, a lo mejor de digerir de diferentes maneras. Así que normalmente con las emociones positivas simplemente las vivimos, las disfrutamos, y justamente el dolor que viene después con las emociones negativas es por la remembranza de lo positivo. Normalmente en una ruptura amorosa lo que nos duele es el recuerdo de lo bonito que se vivió y el que ya no lo vamos a vivir, y siento que el dolor es como una situación un poquito más fuerte que te pone en una perspectiva creativa diferente. La siguiente pregunta dice: ¿tienes planeado hacer otra entrega del libro? La verdad es que sí, actualmente estoy trabajando en varias cosas al mismo tiempo. Evidentemente sigo escribiendo mucha poesía y estoy segura de que podría publicar al menos otros 2 poemarios muy enriquecidos después de este, pero me quiero dar la oportunidad de publicar algo diferente a poesía. Como segundo libro estoy escribiendo cuento y estoy escribiendo ensayo, explorando un poquito como al menos mi mundo onírico como tal, y el cuento es un poco más de cotidianeidad y estoy explorándome un poquito dentro del terror, pero no aseguro nada. Con esta pregunta me despido. En el próximo video espero estarles platicando un poquito acerca del proceso creativo y cómo gestionar un proceso creativo un poco congelado o bloqueado. Les dejo aquí mis redes sociales. Normalmente publico un poquito más acerca de cosplay y maquillaje, pero por acá voy a estar hablando sobre el lado creativo y literario de mi persona. De nuevo, R.A. Muerto está disponible en Editorial Ocelote y cualquier cosita por acá ando. Nos vemos después. Chao, chao.